Nos quedó, voy a retomar un poquito la clase de la pasada, porque habíamos visto ya en la aplicación y de los reactivos oxidantes y reductores que nosotros íbamos a estudiar, habíamos hablado del permanganato, que dentro de las características importantes que destacamos del permanganato era que era una solución autoindicadora, desde ya que era un oxidante fuerte en medio ácido, muy utilizado para las determinaciones que vimos. Entonces solamente hacer hincapié en la diferencia que vamos a ver en los tres reactivos que vamos a utilizar es en cuanto a los indicadores. Entonces el permanganato era autoindicadora, ya habíamos visto por qué, que era el anión permanganato que era púrpura, que el manganeso es incoloro, entonces mientras exista oxalato o un agente reductor, el permanganato iba a ser reducido a manganeso y se iba a transformar en incoloro, en una solución incolora. Cuando ya no había más agente reductor, entonces la primera gotita de exceso del permanganato en un medio líquido incoloro tornaba la solución de un color rosa tenue que nos indicaba el punto final, y habíamos visto cómo calculábamos que esa gota en exceso me permitía ver ese punto final. En el caso del reductor característico que vimos, el tiosulfato de sodio, también hicimos hincapié en el indicador, a diferencia de las volumetrías que veníamos viendo, el indicador se lo agregaba recién en las inmediaciones del punto final. Entonces, como acá en la valoración de una solución que contiene yodo, basada en esta reacción, ¿verdad? Entonces tienen este color marrón o pardo, y cuando nos estábamos acercando al punto final se transformaban en una solución amarilla o patito. Decíamos nos estamos acercando y recién agregábamos el almidón. Las razones por las cuales agregábamos recién también ya las vimos, y a nosotros nos había quedado pendiente ver el tema de otro oxidante característico que tal vez en algunas de las determinaciones prácticas íbamos a utilizar, que era un oxidante también fuerte en medio ácido, pero que a diferencia del permanganato era un patrón primario. No necesitaba normalizarlo, no necesitaba encontrar su verdadera concentración. Entonces, acá lo importante también que había que tener en cuenta es los tipos de indicadores que se pueden utilizar al hacer una titulación con dicromato. Y nosotros dijimos que íbamos a trabajar con un indicador interno que era la difenilamina, con el agravante que la difenilamina, como siempre dijimos, si es una volumetría redox, ese indicador también se tiene que oxidar o reducir o estar en forma oxidada o reducida, dependiendo del pH, ¿verdad? Bueno, en este caso la difenilamina tenía un potencial de 0,76 voltios, y dijimos acá que las soluciones ferrosas, por ejemplo, donde yo podía utilizar la titulación con dicromato, el potencial podría rondar en estos valores. Por lo tanto, ya me está diciendo que sería imposible utilizar la difenilamina, porque si acá va a tener el rango de viraje, quedaría la difenilamina fuera. Por lo tanto, había que agregarle, les decía yo, ácido fosfórico. El ácido fosfórico disminuía la actividad del férrico porque formaba un complejo. Gracias a que se encontraba parte del férrico formando un complejo, yo podía disminuir ese potencial, por lo tanto podía entrar la difenilamina dentro del rango. Bueno, entonces, hablando de eso, acá vimos inclusive el punto final, yo les tengo preparado un cálculo. Fíjense,
Se trata de una titulación de hierro, pongamos para hacer rápidamente el cálculo que sea 0,1 normal con un dicromato 0,1 normal también. Tenemos como siempre una historia antes del punto de equivalencia, una en el punto de equivalencia y otra después del punto de equivalencia. Si tengo 100 mililitros de 0,1 normal y estoy titulando con un 0,1 normal, el volumen del punto de equivalencia sería 100 mililitros, ¿verdad? Bueno, entonces podemos tener un punto antes de los 100 mililitros, un punto después de los 100 mililitros, y el 99,9 y el 100,1 es justamente, acuérdense, cuando encontrábamos un error relativo del 0,1% para considerar la reacción cuantitativa, decíamos que tenía que ocurrir en un 99,9% y dejábamos un 0,1% de error. Con ese fin voy a tener en cuenta un volumen antes de esas características que considere el 0,1% y un volumen después también para que considere el 0,1%. Entonces, antes del punto de equivalencia, lo primero que nos preguntamos en este sistema, antes del punto de equivalencia, ¿quién o exceso de qué vamos a tener antes del punto de equivalencia? Vamos a tener exceso de ferroso, ¿verdad? No se ha oxidado todo el ferroso a férrico. Entonces, yo tengo que plantear la ecuación para el potencial de acuerdo a la ecuación de Nernst, sería el L0 de ese par ferroso férrico, o sea, forma oxidada sobre forma reducida, la ecuación de Nernst. Sabemos que el potencial, vamos a la tabla, es 0,771, y acá entraría a jugar el considerar antes del punto de equivalencia. Entonces, ¿cuánto de férrico he obtenido? Y lo que agregué de titulante, ¿verdad? Por la concentración sería sobre el volumen total, ¿verdad? ¿Y cuánto ferroso quedó sin reaccionar? Y lo que tenía inicialmente menos lo que ha reaccionado es lo que me quedó. Sería sobre el mismo volumen, por lo tanto, volumen total sobre volumen total se va y me queda la expresión directamente así, a pesar de que si simplificamos estamos relacionando equivalentes y sin embargo es concentración, tendría que ser equivalente por miligramo por mililitro o equivalente gramo por litro. Pero no hace falta, porque como dijimos, va sobre un volumen total, que es del mismo volumen total del denominador, por lo tanto se simplifica y estaríamos trabajando con concentración. Entonces fíjense que todas las expresiones antes del punto de equivalencia va a estar representada de esta forma, donde únicamente voy a tener que cambiar lo que yo tengo puesto acá en el círculo. Será 10, 15, 20, hasta que llegue, antes de llegar a los 100 mililitros, ¿verdad? Y esto también cambiará. Por lo tanto, tengo calculado y me da 0,948 voltios. Muy bien, en ese punto. En el punto de equivalencia, el número de equivalentes de férrico es igual al número de equivalentes de dicromato que reaccionó, y también nos enseñaron la clase pasada a encontrar el potencial en el punto de equivalencia a través de esta expresión. N1 por el potencial del dicromato más N2 por el potencial del ferroso férrico dividido el número de electrones que se ponen en juego, que ustedes las reacciones las tienen, 6 electrones, 1 electrón, tenemos los potenciales, todo eso es conocido, ya aprendimos a calcular y me da 1,25 voltios en el punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, ¿qué tengo en exceso? Y ya dicromato, porque justamente hay un exceso de titulante. Entonces, nuevamente tengo que plantear la ecuación de Nernst, pero para el otro par, ya no para ferroso férrico, sino para el dicromato, que es el que está en exceso. Dicromato y cromo 3, dicromato, cromo 3, férrico, ferroso. Bueno, entonces sería E0, 1,33 más 0,059, logaritmo de la concentración de dicromato. ¿Cuánto dicromato en exceso o sin reaccionar voy a tener? Lo que agregué menos lo que necesité que reaccione con la totalidad
del ferroso sobre cuánto cromo se ha obtenido y lo que reaccionó, ¿verdad? Bueno, en esta expresión también lo único que va a ir variando es el volumen de este reactivo en exceso. Todo el resto se mantiene constante y encontramos un valor. Hice de esa forma y tengo una tabla. Entonces le fui agregando 0,1 mililitros, 50, 90, 99,9, que es lo que obtuvimos, 100, 100,1, que son los valores que obtuvimos acá. Y resulta que si yo estoy representando justamente el potencial en función de los mililitros de titulante, me tendría esta curva en azul. ¿Sí? Que si le saco el 0,1% estaría dado en el 99,9 y en el 100,1, fíjense, de acá sería 1,39 y acá 0,948, acá más o menos, ¿verdad? Ahí tendría el 0,1% del rango de viraje. Y dijimos que la fenoftaleína tiene un potencial de 0,76. Y la verdad que no me sirve, ¿no? No entra dentro, no está contenido el rango de viraje del indicador, considerando ese error. Sin embargo, dijimos que gracias a que podía complejarse agregando ácido fosfórico parte del férrico para formar un complejo, me permitía utilizar, vamos a suponer que hay una disminución de férrico de 1000 veces. Entonces, cuando yo voy a aplicar la ecuación de Nernst, tendría que modificar la concentración de férrico sobre ferroso sobre 1/1000 porque disminuyó 1000 veces la concentración de férrico. Aplicamos, fíjense, solamente separamos el logaritmo de 10 a la menos 3, calculo, y ese logaritmo de 10 a la menos 3 me da menos 0,177. Entonces, a cada uno de estos potenciales les tendría que restar el menos 0,177. Y obtengo estos potenciales en rojo. Si los represento, están en esta curva de titulación, que si nos fijamos, el 0,1% estaría entre 0,45 y el 1,38, o sea, las dos terminan en el mismo punto. Pero se modificó el 0,1%, fíjense dónde está. ¿Y qué pasa con el potencial de la fenoftaleína? Y cae dentro del rango. Entonces la puedo usar a la difenilamina. ¿Entienden? Entonces por eso, eso forma parte de la determinación agregarle ácido fosfórico. Para que ocurra, tengamos este efecto y nos permita utilizar la difenilamina como indicador. Entonces solamente eso me faltaba mostrarles. Yo quería traerlos con un ejemplo y poder graficar para que puedan ver cuándo la puedo usar gracias al complejo que forma con el fósforo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, era simplemente eso lo que les debía de la titulación esta. ¿Quedó claro? Ahora vemos que no la podemos usar. Si agregamos fosfórico, sí la podemos usar, que cambia, considero el 0,1, cambia, puede entrar dentro del rango y está demostrado que lo puedo usar. Bueno, vamos a dejar entonces de presentar esa y vamos a hacer la última clase de volumetría redox. ¿De cuál sería? ¿Será esta? Llamen María. Ahí está. Bueno, el último tema que vamos a ver es para mostrar que generalmente uno necesita
estudiar la estabilidad de los metales, o un metal cómo se puede comportar en función del pH y el medio en el que se encuentre, digamos. Entonces, ¿cómo podemos determinar las regiones de estabilidad termodinámica de la especie de un metal en un medio dado? De las especies. Para un metal, dice, dado bajo condiciones termodinámicas estándar, que podemos decir que generalmente nosotros trabajamos en medios acuosos, a temperatura ambiente, 25 grados, y el comportamiento que pueden tener las especies de ese metal pueden ser vistas en diagramas de potencial en función del pH, conocido como diagramas de Purba. En ese diagrama se tienen en cuenta equilibrios químicos y electroquímicos y se define el dominio de estabilidad, ya sea del electrolito, que es el agua, el metal y los compuestos relacionados, que pueden ser óxidos, hidróxidos, hidruros. Y para poder construir este tipo de diagramas y ver cómo están relacionadas cada una de las especies de ese metal, se los puede construir a partir de ecuación de Nernst, que acabamos de ver, y de algunas constantes de equilibrio. Entonces nosotros vamos a tratar de ver un diagrama para un metal en particular. No vamos a hacer un estudio exhaustivo, simplemente lo queremos conocer al diagrama y utilizar. Entonces estos diagramas son particularmente útiles, dice, en el estudio del comportamiento frente a la corrosión de los metales, ya que permiten predecir zonas donde va a haber inmunidad, corrosión o pasivación. Por supuesto, hablando en un medio agresivo determinado. Si el metal se encuentra en esa forma elemental, que sea su fase termodinámicamente estable, vamos a decir que se encuentra en condiciones de inmunidad. Ahora, si el metal está en forma de catión, que sea la fase estable del metal, puede ocurrir una corrosión. Y si ese catión está formado un complejo con el anión, en un medio alcalino, sea termodinámicamente la fase estable, puede sufrir corrosión alcalina, inclusive es el caso del hierro, por ejemplo, del aluminio, del zinc. Ahora, si el compuesto sólido del metal es la fase termodinámicamente estable, es decir, si se está como óxido, como hidróxido o como hidruro, podemos hablar de pasivación. Inmunidad lo entendemos, que va a ser inerte cuando hablamos de oro, platino, que no lo ataca nadie, que son inertes, ¿verdad? Estamos hablando de inmunidad. Corrosión, bueno, todos podemos tener el ejemplo de que el hierro se puede corroer a férrico, ferroso. Y pasivación tal vez no lo tenemos muy en claro, entonces por lo tanto vamos a hablar un poquito. Dice, la pasivación es la formación de una película relativamente inerte sobre la superficie del material. ¿De quién? Del metal, que lo va a enmascarar de la acción contra agentes externos, o sea que va a impedir la oxidación, por ejemplo. Aunque la reacción entre el metal y el agente sea termodinámicamente factible, esa película no le permite interactuar, ya sea química o electroquímicamente, por lo tanto lo protege. Entonces la pregunta puede ser, ¿y pasivación y inmunidad, profe, sería lo mismo? Y no, porque la pasivación habla de una película. En cambio, cuando hablo de inmunidad, habla del elemento en sí. Dice, la pasivación no debe ser confundida con la inmunidad, en la cual el metal base es por sí mismo resistente a la acción, el platino, el oro. ¿Sí? En cambio acá es una película que se forma y que impide su reacción, su oxidación, por ejemplo. Bueno, más o menos, entrando en el tema, vimos que el metal puede ser inmune, puede tratarse de una pasivación, si se trata de estos compuestos, o puede sufrir una corrosión, ya sea alcalina, si está formando parte de un anión complejo, y si no como catión, una oxidación, una corrosión
Entonces, en estos diagramas de Purback, a ver, se los presento para que lo vayamos describiendo. Este sería un diagrama, por ejemplo, para este sistema del hierro que se encuentra en todas estas formas. Potencial en función de pH. Fíjense, estamos delimitando zonas de predominancia de cada una de las especies. Y hay dos líneas características, fíjense, B y A, que vamos a hablar ahora. Hay dos líneas discontinuas gruesas señaladas como A y B, que representan el equilibrio de descomposición del agua, con desprendimiento de oxígeno y con desprendimiento de hidrógeno. A y B, dice. Entonces, A con desprendimiento de oxígeno y B con desprendimiento de hidrógeno. Acá, esta recta sería los protones del agua se reducen y producen hidrógeno gaseoso. Si aplicamos el potencial, la ecuación de NER sería el E0, 0 menos 0,059 sobre 2, logaritmo de la concentración de protones al cuadrado. Aplicando la propiedad del logaritmo, baja el exponente 2. Acá se va ese 2 con ese 2 y me queda 0,059 menos el logaritmo de la concentración de protones, o sea, pH. Que me está diciendo que tiene una ordenada al origen 0 y tiene una pendiente de 0,059, sería esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos acá el agua se descompone produciendo oxígeno, por lo tanto se está oxidando. Solamente nosotros escribimos potenciales de reducción, acuérdense. Entonces, aplicando la ecuación de NERS acá también, me sería E0, que también nos fijamos, de agua a oxígeno, en la tabla 1,23, menos 0,059 sobre 4 electrones, 4, logaritmo de la concentración de protones a la cuarta, ese cuarta también baja acá, se simplifica con los 4 del denominador y me queda esta expresión. Es una recta que tienen la misma pendiente, fíjense, una empieza en 0, tiene ordenada en el origen 0 y la otra tiene ordenada el origen en 1,23. Entonces tenemos esas dos rectas que me hablan acá, que me dice dos líneas discontinuas gruesas señaladas como A y B que representan el equilibrio de descomposición del agua con desprendimiento de oxígeno e hidrógeno respectivamente. Y que la región entre ambas rectas, esta región entre ambas rectas, es una zona donde el agua es estable con respecto a quién, al oxígeno y al hidrógeno. Por encima de la línea A hay condiciones oxidantes, dice. Por encima de la línea A hay condiciones oxidantes. Por debajo de la línea B hay condiciones reductoras. Por encima de la línea A hay condiciones oxidantes, el agua se descompone desprendiéndose oxígeno. Por debajo de la línea B, condiciones reductoras, el agua se descompone porque desaparecen los protones en forma de hidrógeno gaseoso, es lo que acabamos de ver. Entonces, en todo proceso corrosivo en medio acuoso, podemos decir que están involucradas estas reacciones. La del desprendimiento de hidrógeno y la reducción de oxígeno. Ya sabemos que la descomposición del agua. Estos equilibrios, por lo tanto, deben estar en el diagrama, como lo acabamos de ver. Y como lo representamos, también lo vimos. El E0 es lo que acabamos de ver. Acá sería la presión parcial del oxígeno 1, entonces 1 elevado a cualquier exponente es 1, entonces acuérdense que este 2 podía, aplicando la función del logaritmo, puede bajar, entonces ese 2 con este 2 se va, lo mismo acá, era lo que mostrábamos. Muy bien, otra cosa a destacar, estos diagramas
en los cuales se traza un equilibrio estable en las fases de ese sistema electroquímico acuoso, hay límites de iones predominantes que pueden ser representados por líneas, que son características de este tipo de diagramas. Y entre ellas las podemos distinguir a las líneas horizontales, que indican reacciones con dependencia solamente del potencial, líneas verticales indican reacciones que dependen solamente del pH, y hay líneas oblicuas que dependen tanto del potencial como del pH. Entonces, fíjense, estamos hablando de líneas verticales que me muestran que solamente dependen del pH, horizontales que solamente dependen del potencial, y oblicuas como esta que tienen dependencia del pH y del potencial. Existen entonces estos tipos de líneas. Cada una representa un equilibrio entre dos especies, que la puedo poner como trazo continuo cuando se trata de un equilibrio entre dos especies sólidas, o una especie sólida y una especie soluble, y un trazo discontinuo fino cuando hay un equilibrio entre dos especies solubles. Bueno, esas serían las características a encontrar en el diagrama. Como dijimos entonces, este diagrama es la variación o muestra la variación del potencial del electrodo en función del pH. Por lo tanto, debe variar únicamente el pH para encontrar una correcta y única correlación entre potencial y el pH. Debe variar solamente el pH. Las concentraciones del resto de las especies involucradas tendrán que estar a una determinada concentración constante. Puede ser 1 molar. Entonces, para mostrarlas, por ejemplo, la reacción que sea independiente del pH, cuando el férrico pasa a ferroso, cuando el férrico pasa a ferroso, sería esta división, solamente depende del potencial, es independiente del pH, ¿verdad? Cualquier pH. Una reacción que sea independiente del potencial, hidróxido férrico con sus iones en equilibrio, hidróxido férrico con sus iones en equilibrio, hidróxido férrico con sus iones en equilibrio es independiente del potencial, es dependiente solamente del pH. Y cuando depende de ambos, por ejemplo el hidróxido férrico y el ferroso, hidróxido férrico y ferroso, y ya vamos a ver en detalle, era el que estábamos mencionando. Bueno, por ejemplo, vamos a ver el diagrama de potencial en función del pH, diagrama de Purba, para este sistema hierro elemental, ferroso, hidróxido ferroso, férrico, hidróxido férrico. Vamos a considerar que en este caso las especies en solución se encuentran a una concentración 0,01 molar a 25 grados. Entonces nos fijamos y vemos que tenemos este diagrama. Entonces, vamos a ir viendo, ya vimos la del agua. Por ejemplo, esta primera línea que divide férrico, hidróxido férrico. Hidróxido férrico y férrico, ya sabemos que es un precipitado que está en equilibrio con sus iones en solución, por lo tanto tiene un KPS, que es el producto de las concentraciones, y que tiene un valor de 10 a la menos 37. Si nosotros aplicamos menos el logaritmo, tenemos el PKPS igual a menos el logaritmo de la concentración de férrico, menos 3 logaritmos de la concentración de oxidrilos, y la concentración de oxidrilos lo podemos poner en función del KW y la concentración de protones, de manera tal que pueda tener el pH, ¿verdad? Entonces me quedaría, despejando de esta expresión, que el pH va a ser igual a menos KPS, menos logaritmo de la concentración de férrico, menos 3 logaritmos de KW, y dividido 3, porque tenemos el 3 que está afectando acá,
Bueno, vemos que tenemos valores de todos, conocemos el KPS, conocemos la concentración, dijimos que iba a ser 0,01 molar. Reemplazamos los valores y me da 2,34. pH igual a 2,34. Dice, me está mostrando que no depende del potencial, solo del pH, es una recta vertical a pH 2,34 hasta la recta 3. Esta recta, por el momento, trazaríamos esta, ¿sí? La 2 sería esta otra. Fíjense. La 2 tengo el hidróxido ferroso en equilibrio también con sus iones en solución. El KPS es lo mismo, tiene otro valor. Aplicamos lo mismo y encontramos un pH igual a 7,62. pH igual a 7,62. 1 y 2 serían los que son independientes del potencial, sino que dependen solamente del pH. Bueno, por el momento tenemos esta. La tercera dice está férrico ferroso. El férrico se reduce a ferroso, el potencial de tabla es 0,77 voltios, aplicamos la ecuación de Nernst, férrico sobre ferroso, y da 0,77. Sí, porque como se encuentran a la misma concentración, 0,01 molar, este término se elimina y el potencial es directamente, el potencial es 0. Dice, como la concentración de férrico y ferroso son iguales, el potencial es 0,77, y como la línea del oxígeno está por encima del ferroso, se va a oxidar a férrico a pH menores que 2,34. Entonces estamos viendo acá, 0,77 estaría por acá, y esto está por encima, por lo tanto, es lo que me está diciendo acá, que está por encima, en la línea del oxígeno está por encima del ferroso, entonces se va a oxidar a férrico. Se va a oxidar al férrico. Entonces ya sabemos que acá está limitando, encontramos este otro límite. 4, acá tenemos ferroso y hierro elemental. Entonces el ferroso se reduce y da hierro metálico, tiene un potencial de menos 0,44. Aplicamos la ecuación de Nernst y sabemos que la concentración es 10 a la menos 2. Calculamos y me da menos 0,50. Acá dice la línea del hidrógeno está arriba del hierro, del potencial del hierro metálico, entonces los protones actúan como oxidantes y lo van a oxidar a ferroso. Acá lo van a oxidar a hierro a ferroso. Acá está menos 0,55, creo que encontramos, y esto está por arriba, entonces delimita ahí. Esta también ya la teníamos. Ahí está. Ahora la 5. Fíjense la 5. Tenemos el férrico, que se reduce a ferroso, el hidróxido férrico, que está en equilibrio con sus iones en solución. Por lo tanto, tenemos este potencial ferroso férrico y tenemos el KPS, que ya vimos, la reacción total es la que se muestra acá. Si aplicamos la ecuación de Nernst, tendríamos el potencial de férrico a ferroso, logaritmo de férrico sobre ferroso,
Y acá nuevamente vamos a tratar de poner el férrico en función del KPS y la concentración de oxidrilos. Y a su vez la concentración de oxidrilos en función del KW y la concentración de protones, de manera tal que pueda tener en alguna parte de la expresión el pH. Reordenando toda esa expresión, encuentro una ecuación que tiene una ordenada al origen y una pendiente. Una ordenada de 1,18 y una pendiente, una ordenada de 1,18, fíjense, más o menos, ¿sí? Y esta pendiente. Por lo tanto, ya me está vinculando estas dos líneas rectas que habíamos encontrado hace rato. Esta, con esta ya había un punto, y acá teníamos esta, que ya la va a cruzar ahí, y hemos definido otra separación. La línea 6 y la línea 7 aparentemente, si nos fijamos, tienen la misma pendiente. Veamos de qué se trata la 6. En la 6 tengo que tener en cuenta los siguientes equilibrios. La del hidróxido férrico, en equilibrio con sus iones, el férrico, que se reduce a ferroso, y el ferroso, que finalmente va a reaccionar con los oxidrilos y darme hidróxido ferroso. Y entonces tienen en cuenta cada uno de estas, la constante del KPS, el potencial del par y el otro KPS. Entonces, nuevamente trabajando, si aplico la ecuación de Nernst, voy a tener que relacionar férrico y ferroso a través de sus expresiones, que va a estar en función del KW de ambos, del KPS, perdón, de ambos. Los oxidrilos se ponen en forma del KW para que aparezca también el pH. Reordenando todo, tenemos valores de todo y me da también una recta que tiene una ordenada al origen 0,28 y una pendiente de 0,06. Una ordenada al origen de 0,28, ¿sí? Por ahí más o menos, y una pendiente de 0,05. 0,059 sería, está redondeado a 0,06, ¿no es cierto? Y por último, tendríamos esta otra separación entre el hidróxido férrico, tenemos el hierro elemental y el ferroso. Entonces, el hidróxido ferroso, en equilibrio, ese ferroso se reduce a hierro elemental, tenemos el KPS y el potencial de ese par, nuevamente aplicando la ecuación de Nernst y reemplazando el ferroso como el KPS sobre la concentración de oxidrilo y el oxidrilo en KW y concentración de protones. Reordenando encontramos la otra recta, que como nos fijamos tienen la misma pendiente y diferente ordenada al origen, 0,05 dice. Esta tiene una pendiente de 0,05, ahí más o menos. Bueno, entonces ahí tenemos para este sistema delimitado las especies que predominan, y también vemos que esto sería la zona de inmunidad, donde el hierro no es atacado. En esta parte tendríamos la zona de corrosión, donde pasa de ferroso a férrico, y acá se encuentra como hidróxido férrico, que estaría en la zona de pasivación, como decíamos acá, en la forma elemental, que es inmune. Si está como un catión se podía oxidar, que vimos ferroso a férrico, y si estaba en como un óxido o un hidróxido o un hidruro, podía ser, tener efecto la pasivación, que es lo que estamos viendo acá. Bueno, esas zonas.
Bueno, acá que puse siempre aparecen las líneas del disolvente, la del oxígeno y la del hidrógeno. Bueno, esta. Bueno, de esta forma uno puede analizar, y por ejemplo acá está puesto un resumen de cada uno de los equilibrios que acabamos de ver, cuando dependen del pH, cuando se encuentran a un determinado potencial, pero a partir de un cierto pH, y también cuando dependen del pH y el potencial. Es un resumen de las que acabamos de ver, ¿no? De todas esas zonas. Para cualquier sistema uno puede trazar este tipo de diagramas, entonces me va a servir para ver, por ejemplo, en qué condiciones yo tendría que tener el medio para que el hierro no se oxide, o en qué zona lo puedo tener como un hidróxido. Sería la última aplicación que nosotros vemos de los sistemas óxido-reducción. Bueno, con este tema terminaríamos la parte de óxido-reducción y nos queda ya entrar en otro tema que nada que ver. Terminamos las volumetrías, tenemos que empezar con un método de análisis diferente que es la gravimetría. ¿Sí?